Bienvenidos todos, acompáñenme a una oración. Padre amado, Señor bendito del cielo, me siento muy agradecido y muy feliz esta mañana de tener tu espíritu y de pertenecer a mi familia espiritual. Bendice esta reunión, todo lo que vayamos a hacer, Señor. Bendice los anuncios, el mensaje de la Santa Cena. Bendice que nuestro corazón se conecte contigo a través de las canciones y te podamos alabar. Bendice el mensaje, Señor, que tienes preparado para nosotros, que sean tus palabras, las palabras de tu Espíritu Santo, que nos hables al corazón. Bendice los anuncios, bendice todo lo que vamos a hacer en tu nombre, Señor, y ayúdanos a tener un corazón receptivo y ayúdanos a ser seguidores cercanos de ti. A través del nombre poderoso de Cristo Jesús, te ruego y te pido todo esto. Amén. Sean bienvenidos. Amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me acercas, lléname otra vez, mi
tu micrófono, Frank. Okay. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí el poder compartirte hoy la Santa Cena. Vamos a compartir pantalla. Y lo que quiero compartirte hoy es parte de lo que he estado aprendiendo en mi vida. Espero que pueda ayudarte a reflexionar un poco. Acompáñame a Mateo 14, del 22 al 33. Dice la Escritura: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». ¿Sabes? Ellos venían de ver el milagro de alimentar a los 5,000, y pues prácticamente andaban en las actividades que hacían con Jesús. Venían de predicar, de ver milagros, de escuchar un mensaje poderoso, y como si fuera un día normal dentro de sus actividades. Y de repente Jesús les pide algo, programando quizá algún momento, algún tiempo estar con ellos, pero fueron alcanzados por una tormenta. Quizá seguramente no se lo esperaban, ni pensaron que el clima iba a cambiar, que se presentara alguna variante natural quizá. El punto es que fueron alcanzados. Dice la Escritura que ya la barca estaba bastante lejos de la orilla, y esto es bien importante porque en ese momento, dentro de la tormenta, tratar de regresar a un lugar seguro o buscar regresar a un lugar seguro, ya era muy difícil. Era el mismo riesgo quizá, o peor, que quedarse a aguantar la tormenta. Hay comentarios bíblicos que refieren que justo en ese lago de Galilea, por las características del lago, al estar cerca de una meseta, hay una gran facilidad de que entren vientos muy fuertes y levantan olas grandes, y por la ubicación geográfica alcanzan mucha velocidad. Son vientos muy fuertes, hay relámpagos, grandes olas, rayos y truenos. Al final de cuentas, un tiempo que se planeaba o se creía iba a ser lo más tranquilo, de repente se vuelve un desastre, de repente se vuelve un conflicto, de repente se vuelve una situación riesgosa y bastante peligrosa. Y eso me hace pensar, hermano, y realmente no es una descripción de lo que vivimos hoy. Venimos de vivir nuestras vidas, trabajamos en determinados lugares, participamos en la iglesia, hacemos muchas cosas, pero de repente nos alcanza una pandemia. De repente nos alcanza una tormenta que puede ser traducida de deudas, una tormenta de divorcio, una tormenta de recesión, de desempleo, una tormenta en salud, de enfermedad, y a veces puede llegar a ser tan fuerte que puede ser incluso una tormenta hasta de muerte. Dice el versículo 25 al 26, que en eso Cristo aparece. Y fíjate, lo que ellos dicen es un fantasma. La realidad es que no reconocieron a Jesús. Y esto es muy interesante, hermano, porque ellos no pensaron verlo allí en la tormenta. Ellos no pensaban que Jesús pudiera estar ahí en la tormenta para apoyarlos, para ayudarlos, ni siquiera lo consideraban. Y eso me hace pensar, hermano, ¿qué tal tú y yo? Vemos hoy a Jesús, lo vemos quizá en el desempleo, en la deuda, o en el dolor que estamos sintiendo, quizá por la pérdida de algún familiar, o por la salud, o alguna enfermedad.
Yo creo que a veces, hermano, tampoco esperamos ver a Cristo en la tormenta. Muchas veces yo me he dado cuenta, al menos en lo personal, que a veces ni siquiera lo llego a concebir. Mira la respuesta de Cristo. Dice Cristo, estoy aquí, no teman. Y esto es bien importante, hermano, porque puse unas solas escrituras solamente para mostrarte en cada una de ellas. Dios expresa precisamente lo mismo, estar ahí, estar cerca. Y busca la manera de calmarnos, de tranquilizarnos, de generarnos confianza y mostrar ese decir también, ya no teman. Y me hace pensar, hermano, en la cruz. La cruz es la máxima certeza de que Jesús nos está diciendo, estoy aquí por ti. Estoy aquí por el amor que siento por ti, por el interés que siento por ti y por el plan que tengo para ti. La cruz debe ser la máxima certeza de decir, no debemos temer. Debemos tener la confianza y la seguridad de que es precisamente la mayor muestra de la presencia de Dios para nuestras vidas. La pregunta es ¿qué tanto lo creemos? La gran diferencia está en que cuando Pedro creyó en la tormenta, pudo llegar a caminar sobre el mar. Ese fue el resultado de su fe. Ese fue el resultado de creer que estaba ahí, de hacer el miedo a un lado, de hacer quizá todas las ideas y conceptos que pudieran hacerlo pensar dentro de la tormenta. Al hacerlas a un lado, pudo creer y pudo llegar a caminar sobre el mar. Fíjate que fue interesante. En ningún momento Pedro buscó escapar, buscó huir o buscó evitar la tormenta. Y lo más importante, la tormenta lo llevó, lo impulsó, gracias a esa fe que tuvo, a vivir algo sin precedente en su vida. Dicen los comentaristas que muy probablemente ellos estuvieron desde la tarde hasta a la madrugada, se considera aproximadamente unas 9 horas, tratando de batallar en la tormenta. La realidad es que es mucho tiempo. Es mucho tiempo como para cansarlas, como para cansarse, como para desgastarse, como quizá para perder la esperanza. Y todo esto influyó para que Pedro se enfocara en las circunstancias y perdiera su fe y finalmente terminó hundiéndose. Y la pregunta es, hermano, ¿qué nos espera a ti y a mí al estar enfocados en todas las circunstancias que vemos hoy a nuestro alrededor? Si bien es cierto, la vida nos llama a ser valientes, pero este llamado no es un llamado a la ingenuidad ni a la ignorancia, ni a negar a reprimir lo que realmente sentimos. Es real que muchas de estas situaciones nos causan un dolor, nos causan quizá resentimiento, nos causan quizá fracaso, frustración. Y todo eso es una realidad. Y la Biblia no dice que no es cierto lo que realmente estamos percibiendo. Pero lo que sí quiere decir este llamado es un llamado a la constancia de ver a la cruz, a la constancia de creer en ese amor, a la constancia de buscar la cruz para poder sentir a Dios y confrontar el miedo que podemos sentir. Es muy importante reflexionar, hermano, en qué mantenemos típicamente nuestra mirada durante los tiempos tormentosos. Realmente en Dios, en otras cosas, o a veces algo muy importante. A veces yo me he sentido fijándola en mecanismos de afrontamiento, quizás para huir, para escapar, pero buscando alejarme de la tormenta, pero sin entender que lo que necesito es creer que Dios está ahí. Ver la cruz como la mayor muestra de esa presencia y de ese amor para que infundarme valor y enfrentar la crisis que puedo sufrir. Es importante porque esas cosas o mecanismos captan mi mirada. ¿Qué busco detrás de ella? ¿Qué quiero evadir? Es importante reflexionar también, hermana, en cuanto a la tormenta que vivimos actualmente. ¿Qué tipo de pensamientos llegan a nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros temores en medio de ella? Y lo más importante, ¿es nuestro conocimiento de Dios suficiente para generarnos la paz en medio de esta tormenta? Finalmente, hermano, lo que quiero dejarte es que en este tiempo, hermanos, podemos buscar a Jesús en medio de ella. Que no desaprovechemos este tiempo, hermano, enfocándonos solamente en las cosas que puedan estar mal o que tan mal puedan estar. Es una realidad que seguramente así lo sean.
pero a través de ellas podemos aprender, podemos salir transformados, podemos salir renovados solamente fijando nuestra mirada en la cruz. Necesitamos hacer lo que sea necesario, hermano, para mantener la mirada siempre en Cristo. Ahí es la única forma de poder realmente llegar a enfrentar nuestro miedo y a no dejarnos vencer por él. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por el amor y la misericordia que nos has tenido, Padre, como para dignarte a mandar a tu Hijo a morir con nosotros. Ayúdanos a comprender, Padre, cuánto nos amas. Ayúdanos a ver, Padre, cuánto te interesas en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, que aún en este tiempo, Padre, estás dispuesto a darlo todo, Señor, así como diste a Jesús en la cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Quédate por piedad con todos nosotros y en nombre de Cristo Jesús te oramos todo esto. Amén. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, Dios, en ti confiaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, Dios, en ti confiaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Hola hermanos, muy buenos días todavía, creo que sí todavía son buenos días, hoy ya casi tarde, no ya tardes, buenas tardes, región Benito Juárez y región Cuauhtémoc. Vamos a tomar un tiempo para lo que es la ofrenda para los pobres. Quisiera leerte algunas escrituras que me han hecho reflexionar precisamente en este tiempo. Dice aquí en Proverbios 31 del 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos, levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Dice Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. En Miqueas 6:8 dice, el Señor ya te ha dicho, oh hombre,
en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Esta palabra de hacer justicia nos llama precisamente, aquí habla la Escritura, y se defiende a los pobres, que esa justicia nos ayude a estar satisfechos, que esa justicia nos ayude a ser fiel a Dios. ¿Qué significa realmente hacer justicia social en este mundo tan difícil? Es la repartición justa y equidad de los bienes y servicios básicos para el desarrollo de una persona. Y esos servicios básicos, que es alimentación, educación, salud, entre otros. ¿Sabes? Me hizo pensar mucho en este tiempo de pandemia, pensar que quizás como iglesia no nos hemos dado cuenta que tenemos quizás una acción que hacer para que podamos hoy entender que somos los brazos de Dios y de Jesús para hacer algo con esa injusticia que hoy está pasando. Y sabes, me queda claro que cuando yo veo una organización desarrollando a una persona, dando un resultado y un impacto en la vida de cada uno de ellos, veo que es lo que la Biblia me llama a mí a hacer. Yo quiero tomar el tiempo también para agradecerles, hermanos y hermanas, por todo el apoyo que ustedes han dado en todo este tiempo, aún con dificultades, en todo este tiempo lo que hemos sido nosotros como discípulos, como cristianos, que es un llamado de Dios. No lo hagamos con algo indiferente. Yo creo que con lo que tú puedas apoyar a todo esto, creo que como organización estamos dando resultados en el desarrollo de las personas. ¿Te has dado cuenta cuánta persona que nosotros ayudamos, que podamos salir a la calle, darles hoy no tenemos esa oportunidad, pero sí la podemos hacer a través de una organización que está dando un impacto directamente en el desarrollo de las personas? Que estamos dando el impacto el tanto del alimento de los niños. Hoy los niños están siendo beneficiados porque hay la modalidad de que van por el alimento al centro de nutrición. Se les siguen dando, digamos, el seguimiento nutricional con todas las medidas que el sector salud nos indica, y que hoy mucha gente se está quedando precisamente sin empleo, y que hoy los centros de salud están dando esa esperanza. ¿Sabes? Hoy sí te pido que podamos hacer consciente dónde va eso que doy cada semana, en qué se produce, en qué se transfiere, en ver que esa gente va a necesitar mucho más. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de dar esa respuesta de justicia a Dios. Dios espera que podamos ser justos, que en la medida que nosotros podamos apoyar, lo hagamos. Y que tenemos oportunidades muy grandes de hacerlo. Tenemos una organización que sigue dando respuestas a las necesidades de la gente. Hermano, muchísimas gracias de veras por ser esa esperanza de tanta gente. Hoy puedo ver que cada uno de nosotros podemos apoyar y podemos hacer una gran diferencia en este mundo con mucha injusticia, pero que Dios nos llama a hacer justicia. Acompáñame a orar, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder extender tus brazos, Dios, para poder ayudar a las personas, Dios. Sin duda, Padre, ya hace más de 30 años, Dios, que esta organización como Job, que fue plantada por ti, Dios, por corazones, Dios, que quizás querían llevar esa compasión en acción y que podían llevar a cumplir, Dios, ese mandato que tú nos llevas a cumplir, Señor, que es hacer justicia. Hay mucha gente que no tiene lo que cada uno de nosotros tenemos. Hoy quizás podamos tener un alimento cuando mucha gente no lo tiene. Hoy quizás mucha gente, Dios, está enfermando y a veces no tiene ni cómo ir a un doctor, Señor. Y hoy podemos ver que podamos brindar esa esperanza a través de una organización, Padre, que tú has cuidado durante todos estos 30 años, más de 30 años, Dios, y que nos has dotado de muchas cosas y que tu iglesia, Padre, ha estado ahí. Padre, muchísimas gracias, Dios, por esa fuente de ingresos de cada uno de mis hermanos que semana a semana, Padre, da esa aportación, Señor, y que se transcribe, Padre, en una ayuda, Padre, que de verdad sí. Agradezco tanto, Dios, porque cada una de las personas que agradece primeramente a ti, Señor.
porque existe alguien que se preocupa por ellos, Dios. Muchísimas gracias. Rogamos que tú bendigas esta ofrenda que se colecta cada semana, Dios. Que la multiplique, Señor, y que se la sigas usando, Dios, para poder llegar a suplir esa necesidad con cada uno de los programas que en Hope se tiene. Muchas gracias, Padre. Bendícela mucho, por favor. Y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. También un recordatorio, hermano, para la colecta anual de Hope que se cambió para el 28 de febrero. Esperamos que tu generosidad te transcriba grandemente como cada año lo hacemos. También quiero darte un anuncio. Discípulos en Movimiento, hermano, es un programa de recuperación espiritual. Este sábado tuvimos la oportunidad de dar inicio de la introducción del curso, pero todavía queda esta semana para los que se quieran inscribir a este curso. De verdad, es emocionante. Te puedo decir un poco que los hermanos que están ahí cada uno de nosotros estamos deseosos de que Dios pueda darnos esa recuperación, porque Dios tiene que ser el sanador. Por si algo, digamos, en el camino de nuestra fe hemos tenido muchos baches que no hemos resuelto. Discípulos en Movimiento es un taller, es un grupo de ayuda que va a ayudarnos a cada uno de nosotros a salvar esos baches en nuestra fe y que tengan una recuperación espiritual como Dios quiere. Hermano, ahí están nuestros teléfonos para que te puedas inscribir. Esto por el momento va a ser virtual. Son todos los sábados a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, 8 de la noche. Hermano, tienes esta semana para inscribirte y te esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Traigo los anuncios. Puedes ver ahí la ofrenda semanal para la región Cuauhtémoc, la ofrenda de Hope, perdón. Confirmar con Fernando Sandoval para la región Cuauhtémoc. Está ahí la cuenta. Y también la ofrenda semanal, confirmar para la región Cuauhtémoc con Alma Méndez. Tenemos ahí proyectada la cuenta.
El anuncio también que te traigo es el próximo domingo. Vamos a estar a las 11:30, pero este jueves 7:30 para la región Cuauhtémoc, 7:30 como siempre, a las 7:30 de la noche. Y el próximo domingo tenemos una reunión muy especial. La región Cuauhtémoc va a estar con la Iglesia de Cristo en Paraguay. Vamos a estar ahí juntos con ellos y bueno, tenemos invitado a nuestro hermano Araujo, Francisco, y es un hermano convertido hace muchos años, tiene 28 años en la fe, convertido en el ministerio universitario ahí en Sudáfrica. Ha sido misionero también ahí en Sudáfrica, en algunas iglesias. Fue misionero para plantar algunas iglesias ahí en Sudáfrica y ahora está dirigiendo la iglesia en Paraguay. Y bueno, es un hermano, tiene 27 años siendo ministro y su testimonio de vida es un testimonio, hermanos, de manera personal que a mí me impresionó muchísimo la fortaleza, la fe que tiene y sobre todo el cómo él ha amado al reino. Y ha sido muy especial poder interactuar con él. Y hoy tenemos la oportunidad con estos medios de poder escuchar a otros hermanos y estar con la iglesia, toda la región Cuauhtémoc. Nos vemos el próximo domingo, 11:30. Estar listos, preparados para saludar, interactuar y ver que somos un solo cuerpo donde podemos hoy restablecer grandes relaciones con los hermanos. Tenemos un gran hermano invitado a predicar. Y mira, tenemos acá el honor de tenerlo en la región Cuauhtémoc. Y tenemos también, quiero mencionar que los solteros se reunieron hoy a las 10 de la mañana. Estuvimos 51 solteros de la región Cuauhtémoc conectados. Nos fue muy bien y esto es verdaderamente muy especial verlos a los hermanos fieles. Tenemos otro anuncio que te traigo, es líderes de charla y discipuladores. Nos vemos 12:40. Líderes de charla y discipuladores, 12:40 de la región Cuauhtémoc. Vamos a tener un tiempo porque es importante estar juntos y que esta situación, al contrario, nos una más, pero eso es una decisión que cada uno de nosotros va a hacer. Líderes de charla, discipuladores y también líderes de ministerio, 12:40 nos vemos. Esos serían todos los anuncios. Es una alegría estar con la familia Benito Juárez. Muchas gracias a todos los hermanos que han compartido y continuemos con la clase del día de hoy. Muestran un propósito mayor que transforme los corazones con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Hombres cuyos sueños son más altos de lo que puedas imaginar, con un ejemplo en sus vidas que como luz pueda brillar, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Muéstrame un propósito mayor que transforme los corazones con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Hombres cuyos sueños son más altos de lo que puedas imaginar, con un ejemplo en sus vidas que como luz pueda brillar, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas
a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Muy buenas tardes, familia Benito Juárez, familia de Cuauhtémoc. Mi nombre es Surit, no sé si pueden escucharme bien. Qué bueno. Sí. Entonces, pues bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de compartirte el mensaje, la prédica. Y pues para mí es muy especial poder estar aquí. Algunos pues saben que llegamos hace poco a México, estuvimos viviendo en Santiago de Chile casi 3 años. Y bueno, tenemos un par de meses viviendo aquí en la ciudad, estamos reuniéndonos con Benito Juárez. Y pues para mí es un privilegio volver a casa, volver a mi familia, volver a ver a los hermanos que sin duda han puesto muchísimas cosas sobre mi vida, que han fortalecido mi fe. Y hay algo de lo cual quisiera compartirte en esta tarde. Voy a compartir pantalla. Y antes de comenzar, pues la clase se llama Seguidores Lejanos. Y tal vez pudiste haberte preguntado muchas cosas acerca del título, ¿no? De por qué Seguidores Lejanos. Y quisiera que lo fuéramos desarrollando conforme vayamos ahí ir yendo a las escrituras, pero tiene varios propósitos. Uno de ellos es, como discípulos, como seguidores, necesitamos reconocer y seguir el verdadero llamado de Cristo. Yo creo que para la vida de todo discípulo es importante saber cuál es el verdadero llamado, cuál fue el llamado inicial, y también saber si nos hemos desviado algunas veces del llamado al que fuimos, ¿no? En algún momento, si es que te compartieron la fe. Y bueno, también si nos acompañas por primera vez, queremos que te quedes aquí con nosotros, escuches de este mensaje, sepas por qué seguimos a Cristo. También tiene dentro del propósito saber por qué el día de hoy somos discípulos. Y bueno, aquí en la pantalla, antes de comenzar, quisiera hacerte un par de preguntas. Y a lo largo de nuestra vida, pues hay diferentes cosas que nos gustan hacer, hay diferentes cosas que disfrutamos haciéndolas de una forma en particular, que hacemos otras de otra forma en particular porque las disfrutamos de una manera mejor. Y quisiera preguntarte, ¿no? Cuando tú vas al cine, ¿cuál es el lugar que a ti te gusta, en el que te gusta sentarte? Partiendo de que hay tal vez 3, hasta adelante, en medio o hasta atrás. ¿Cuál es el lugar que más puedes disfrutar de una película? Voy a abrir aquí el chat para también irlos leyendo. Hasta atrás, en medio, hasta atrás. ¿Quién más? Pueden escribir ahí, ¿dónde tú disfrutas más de una película? En medio. Bueno, hasta ahora nadie ha puesto hasta adelante. En la fila 7 alguien comenta. No sé si alguna vez has ido al cine y se acaban los boletos y te sientas hasta adelante. ¿Cómo es la experiencia? Yo recuerdo haber ido a ver unas películas de las que más me gustan y sentarme hasta adelante, y es una experiencia fatal, ¿no? Porque estás así como que viendo la pantalla, mueves mucho tu cabeza, a lo mejor y terminas con dolor de cuello, pero para mí el cine no fue hecho para verse hasta adelante, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo. Cuando vas a un concierto, piensa en el concierto de tu artista favorito, el que más te apasiona. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Hasta atrás, hasta adelante o en medio? Primera fila, hasta adelante. ¿A quién no le gustaría estar en el escenario incluso? ¿No? Ahí junto a tu artista favorito. ¿Y por qué no hasta atrás? ¿Sí te das cuenta de que hay cosas que disfrutamos más haciéndolas de un modo que haciéndolas de otro modo?
cuando vas quizás a una función de piano, cuando vas al teatro, dónde es el lugar que más te gusta compartir, o cuando estás no sé, en alguna orquesta, ¿no? ¿Donde te gusta más? ¿Y a qué va todo esto? Fuiste invitado quizás a una reunión el día de hoy titulada Seguidores Lejanos. Dentro del propósito es importante saber cómo es que deberíamos seguir a Cristo, de cerca, ¿no? Un poco más atrás, o de lejos. ¿Cuál es el llamado real por el cual el día de hoy deberíamos seguir a Cristo? ¿Y en dónde nos encontramos? ¿En qué posición el día de hoy tú y yo estamos? Hay que tener claridad con lo que significa seguir a Jesús, y es de lo que hoy quisiera hablarte en esta tarde, y hay 4 puntos de los que quisiera tratar. Y estos son los 4 puntos. Punto número 1, el llamado. Punto número 2, el miedo. Punto número 3, consecuencias. Y punto número 4, síguelo. Para comenzar, me gustaría que me acompañes a una oración para que sea Dios quien se quede al control de esta prédica. Acompáñenme a orar. Querido Padre, Señor, muy buenas tardes. Primero que nada, nos sentimos muy agradecidos por tener la oportunidad de aprender de ti, por tener la oportunidad de ir a las Escrituras, por tener la oportunidad de dejarnos llamar por ti, Padre, de seguirte. Y en esta mañana, en esta tarde, queremos pedirte que abras nuestra mente, Padre, para que podamos de verdad entender qué necesitamos, Señor, para estar cada día más cerca de ti, para entender quizás en dónde nos encontramos, Señor. Ayúdenos, porque sabemos que a lo largo de este camino, muchos de nosotros quizás hemos tenido dificultades, muchos de nosotros quizás hemos tenido, Padre, circunstancias en las que nos han alejado de ti cada día más, pero saberlas identificar, creo que en la vida de todo cristiano, de todo seguidor, resulta crucial, porque eso nos ayuda a mantenernos en el camino y también nos ayuda a que otros puedan llegar a conocerte, Padre. Te pido que si el día de hoy alguien se ha conectado por primera vez, o está conociendo la iglesia, o se encuentra conociendo el cristianismo, te pido que también a través de las Escrituras tú puedas mostrarle cuál es el verdadero llamado. Yo sé que a lo largo de la historia Dios se ha desviado quizás muchas veces el mensaje, a lo mejor algunos se han alejado incluso por la forma en cómo te seguimos, y por eso queremos en esta mañana, en esta tarde, Dios, pedirte que seas tú quien nos hable a través de la Biblia. Te amamos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dentro del primer punto que quisiera compartirte es acerca del llamado. Y bueno, antes de ir a la Biblia, antes de que Dios nos hable a través de las Escrituras, tal vez recordarás cuál es el llamado inicial de Jesús hacia sus discípulos. ¿Cuál fue la forma particular en la que Él se dirigió a ellos para decirles que lo siguieran, ¿no? Como sabemos, Jesús estuvo caminando, ¿no?, antes del llamado inicial de sus discípulos a lo largo de 30 años, y a lo largo de estos 30 años llega el momento en el que Él desea iniciar algo que sabía que iba a ser crucial para la vida de todo ser humano, algo que iba sin duda a revolucionar la forma quizás en la que se conducía la humanidad, y llega este momento. Entonces, antes de llegar a este momento, Él se prepara, vemos que él se bautizó, vemos que también Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado, donde pasó muchas circunstancias, ¿no?, que quizás lo llevaron a sentirse a lo mejor, pues a lo mejor dudoso, no lo sé, pero al final vemos que Jesús se preparó antes de decir esas palabras que causarían una revolución total, y de la cual el día de hoy tú y yo hemos disfrutado, porque podemos tener una relación más cercana con Dios. Entonces, ya que podemos mirar esto, quisiera compartirte la primera escritura acerca de cuál fue el llamado inicial. Y bueno, quisiera que fuéramos a la Biblia. Estoy compartiéndote aquí la escritura en la pantalla.
Marcos 1, 16, 20. Y fíjense lo que dicen. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano, a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y yo los enseñaré a pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres que habían sido también contratados. Y es bien particular este llamado, porque ¿qué vemos? Vemos un grupo de hombres que tenían una profesión, que tenían un oficio, y su oficio era pescar. Ellos se encontraban pescando. Algunos paralelos dicen que no habían pescado nada en toda la noche. Entonces eran hombres que se dedicaban a esto y quizás por gran parte de su vida es lo que habían hecho. ¿Y qué pasa, no? Llega una persona desconocida hasta ese momento para ellos, que les dice que les iba a enseñar a pescar personas. Fíjense, Jesús utilizó su oficio, su profesión, para darles un propósito mayor. Y la palabra que utilizó Jesús es síganme. Es bien interesante porque Jesús no les dijo síganme de lejos, ¿no? Como él dijo, yo los enseñaré, y todos sabemos que para aprender o para dejarnos enseñar necesitamos estar cerca de las personas, necesitamos estar atentos para poder llegar a realizarlo, si no resulta imposible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos ido a la escuela, ¿no? Y nos distraemos y no ponemos atención en clases y no aprendemos, ¿no? Yo cuando iba a la escuela, por gran parte de mi vida utilicé lentes. Entonces, cuando yo me sentaba de cerca ponía atención, podía ver el pizarrón, pero cuando yo me sentaba hasta atrás, no podía ver el pizarrón, no podía ver las letras y por tanto me distraía bastante y no captaba la atención. Yo necesitaba estar de cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que un discípulo, que un seguidor, ¿qué necesita? Necesita estar cercano para aprender algo. Y ese es el llamado real de Jesús. ¿Qué no es ser un seguidor? O sea, muchas cosas nos ayudan, ¿no? Pero, ¿qué no es un seguidor cercano, no? Quizás conectarnos, ¿no? Cada domingo a nuestras reuniones, no precisamente te hace un seguidor lejano, cercano. Quizás escuchar música, ¿no? Que tenga quizás contenido de música cristiana, no nos hace un seguidor cercano. ¿Qué otra cosa no te hace un seguidor cercano? A lo mejor recordar a Cristo solamente el día 24, 25 de diciembre, o quizás sobre la Semana Santa, cuando estamos viendo las películas que ponen, ¿no? Por la Pascua. Eso no te hace un seguidor lejano, no te hace un seguidor, perdón, cercano, ¿no? Precisamente. Hay muchas cosas, muchos factores que el día de hoy influyen sobre nuestra vida y ayudan, pero eso no precisamente nos hace un seguidor cercano. Y creo que muchas veces nos hemos confundido a lo largo de nuestra vida, que pensamos que somos seguidores cercanos por hacer ciertas cosas, por memorizar quizás escrituras sin vivirlas, ¿no? Eso tampoco te hace un seguidor cercano, ¿no? Un seguidor cercano requiere de muchísima humildad para dejarnos enseñar, incluso sobre las cosas que nosotros mismos sepamos hacer, ¿no? Porque, pues, aquí Jesús no era un pescador, él era un carpintero, ¿no? Y él les iba a enseñar a esas personas algo que ellos en realidad deberían de haber sabido hacer. Entonces, si hoy nos visitas por primera vez o discípulo, necesitamos como entender cuál es el llamado a ser un discípulo de cerca. Entonces, pues las escrituras son claras y vemos que estos hombres toman la decisión, porque también toma la decisión volverse un seguidor. Ellos renuncian a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y deciden seguir a Jesús. Siguieron a Jesús por casi 3 años, ¿no? Podemos ver que ellos siguen a Jesús por casi 3 años de lo que dura su ministerio. Y en estos 3 años, ¿qué aprenden ellos de Jesús? ¿Qué viven de Jesús? ¿Qué observan de Jesús? Lo observan hacer milagros, lo ven como amaban, lo ven como quizás
tenía compasión hacia las personas, su carácter, cómo era la autoridad, cómo era su influencia sobre todo lo que les rodeaba, y ellos pueden estar de cerca de Jesús y aprenden de Jesús durante estos 3 años. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hubiera gustado vivir esos 3 años apasionados que los discípulos vivieron, pero como en todas circunstancias, pues llegan los momentos difíciles, y ese es el punto número 2. Llegan las situaciones difíciles y llega el miedo. Eso es lo que quería que continuáramos hablando. Y alguien que quiera compartir quizás en el chat, quizás seas cristiano, no seas cristiano, ¿cuáles son las cosas que te dan miedo? ¿Cuáles son las cosas que te paralizan? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor influyen sobre la forma en la que vives, influyen sobre la forma en la que actúas, influyen sobre las cosas que han, pues, no sé, tomado como quizás un largo aprendizaje, y de pronto el miedo o las circunstancias, pues cambian a todo lo que estabas acostumbrado? El fracaso, el dolor, la incertidumbre, la enfermedad, el COVID. Estoy leyendo los chats, entonces si quieren ahí para que lo vayamos haciendo en conjunto. La muerte. ¿Qué otras cosas son las que pues ahora sí que te dominan y te salen de lo que estás acostumbrado? La inseguridad económica. A mí el rechazo, para mí también el fracaso, ¿no? Son cosas que me paralizan y que me atemorizan también. El abandono, la duda, enfermedad grave, perder a un ser amado. Si te das cuenta que hoy en realidad estamos como expuestos a una gran cantidad de cosas que pueden influir sobre nosotros día a día y pueden pues hacer cambiar nuestra forma de vivir. A ver, todo lo que está pasando en la pandemia. Y bueno, voy a leer una escritura porque, ¿sabes? También los discípulos no estuvieron exentos de todo esto. Hay algo que a los discípulos los transformó totalmente, y una de ellas fue el sentir perder a su maestro. Como sabemos, pues llegó el momento, después de 3 años, que a Jesús lo arrestan, que a Jesús lo entregan. Vemos que a Jesús lo golpean, ¿no? Lo llevan ante el concilio. ¿Y qué pasa con sus discípulos? Pues obviamente a la persona a la que veían, ¿no?, con autoridad, a la persona que veían como un libertador, ahora estaba siendo esclavizado, ahora estaba siendo torturado. Y para ellos eso fue bien desafiante, tan desafiante que el libro, bueno, podemos ver en Mateo 26, 56, que dice que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Todos huyen. Pero fíjate, quisiera hablarte de Pedro. Aquí en la Biblia, Lucas 22, 54, 55. Y dice lo siguiente: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, a Jesús. Es bien curioso, después de que los discípulos abandonaron a Jesús, Pedro todavía sigue a Cristo. Pero fíjense en qué seguidor se convirtió Pedro. Dice que Pedro lo sigue de lejos, ¿no? Como podemos ver cómo Jesús va hacia su crucifixión, ¿no? Y podemos ver que un hombre todavía lo sigue, pero de ser un seguidor cercano, se vuelve un seguidor lejano. Se vuelve un seguidor lejano, tanto que continúa la escritura diciendo, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. ¿Al grupo de quién se suma Pedro? Los leo en el chat. Tengo que dejar de compartir pantalla. Al grupo de los guardias, alguien dijo. De los lejanos, ¿no? Pedro se une a alguien, ¿no? Se une a los guardias, a las personas que quizás no habían arrestado a Jesús, que quizás llegaron a golpear a Jesús. Pedro va y se le suma, ¿no? Y aquí quiero hacer un énfasis, ¿no? Un énfasis de cuántas veces nosotros, quizás como seguidores,
hemos ido y nos hemos sumado a los quizás no son seguidores, y no quiere decir que no tengamos por qué compartir con ellos, sino me refiero como a quizás a la forma en la que quizás vive, ¿no? Alguien que no sigue a Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces el día de hoy nosotros no nos hemos sumado, ¿no? No nos hemos sumado, ¿no? A las burlas, no nos hemos sumado quizás a los dobles sentidos, ¿no? No nos hemos sumado a las humillaciones. ¿Cuántos de nosotros, no nos hemos sumado a la violencia, al enojo, a la ira, ¿no? Producto y causa de seguir a Cristo de lejos. Y eso es bien desafiante, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando el miedo me ha paralizado, me he alejado de Cristo, ¿no? Estoy como más lejano, ¿no? Es cuando quizás más peleo con mi esposa, cuando quizás menos tomo en cuenta a las personas, quizás es cuando menos compasión, menos amor tengo, más orgulloso soy, ¿no? Y es bien fuerte, ¿no? Es bien difícil para la vida de todo seguidor de Cristo alejarnos un poco. Es bien duro, y es algo que de verdad no se lo deseamos, ¿no? A todo seguidor de Cristo. Y yo creo que todos hemos experimentado en algún momento, cuando hemos visto a nuestro rey lejano, cuando nuestro rey ha dejado de tener influencia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros propósitos, porque vemos que él tomó el propósito de estos pescadores y les dio un propósito mayor. Cristo tomó tu propósito y te dio un propósito mayor. Y cuando ese propósito mayor ha sido olvidado, ¿qué es lo que ha pasado, no? Nos hemos alejado, nos hemos dejado influenciar. Y producto del miedo, pues vienen las consecuencias, que yo ya te mencioné algunas de las consecuencias que he llegado a experimentar en mi vida como un seguidor. Y si hoy nos acompañas por primera vez, quisiera compartirte, ¿no? Que estas consecuencias podemos llegar a evitarlas. Podemos llegar a evitarlas si nuestra relación con Dios se mantiene fuerte, sólida, estable. Porque las consecuencias de seguir a Cristo de lejos son evidentes, ¿no? ¿Qué pasa dentro de todo este contexto, no? Vemos que Pedro ya abandonó a Jesús. Vemos que Pedro, después de abandonarlo, dice, bueno, pues lo sigo de lejos. Y se une a los guardias, ¿no? Se sienta con ellos, probablemente bromea con ellos, probablemente, no sé, hace cosas que lo hacen como parecer que es parte del grupo, pero no podemos tampoco hasta cierto punto negar quiénes hemos sido o quiénes somos. Entonces llega el momento en el que alguien lo reconoce. Y quisiera leerte en Lucas 22, 56, 62. Y dice lo siguiente: una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. ¡Wow! Qué bueno que las personas puedan darse cuenta de quién tú eres, ¿no? ¿No? Como tú eres un seguidor de Cristo, ¿no? ¡Wow! Tú eres diferente. Tú amas diferente. Tú perdonas fácilmente. ¿A qué se debe, no? Que seas de esa forma. ¿A qué se debe que tengas este corazón, no? ¿A qué se debe? Y este hombre tuvo una gran oportunidad. No sé si concuerdas conmigo. Como qué oportunidad tuvo aquí para decir. ¿Cuáles fueron las dos posibles respuestas que Pedro pudo haber dado? Yo soy su seguidor y no soy su seguidor. Eran como los posibles escenarios, ¿no? Si soy o no soy. Pedro tuvo una gran oportunidad, incluso de decir, ¿sabes? Soy su seguidor y va a resucitar, va a volver, va a regresar, ¿no? ¿Te imaginas si Pedro no hubiera tenido como este valor, hubiera tomado esta vía, ¿no? De tomar la valentía, a pesar de que ya había seguido a Jesús de lejos, pero obviamente pues seguir de lejos tiene sus consecuencias, y Pedro lo negó. Le dijo, mujer, ni siquiera lo conozco, ¿no? O sea, Jesús era una persona famosa en la época, ¿no?
Y él se atrevió a decir, sabes, ni siquiera lo conozco. Luego alguien más le dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Un poco irritado Pedro, ¿no? Ya como le vuelven a insistir, sí, tú eres. Y Pedro ya incluso enojado, ¿no? Pudo haber contestado. Sabemos que Pedro tenía un temperamento colérico, ¿no? Un temperamento en el que era explosivo, ¿no? En el que era bien emocional y pues probablemente, ¿no? Aquí pudo haberse exaltado y, a fin de que no le creyeran de que él era un seguidor. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Hay unos paralelos en esta escritura en el que, bueno, vemos a un Pedro, ahorita vamos a continuar. Vemos a un Pedro mintiendo, ¿no es cierto? ¿Qué más vemos en su carácter? ¿Qué más vemos en el carácter de Pedro? Los leo. Cobarde. Miedo. Atemorizado, miedoso, ¿no? Desconfiado, incertidumbre. Vemos un hombre que miente para protegerse. Miente porque no quiere experimentar lo mismo que Cristo está experimentando, ¿no? Como si somos llamados a seguir a Cristo, es en todo, ¿no? Es tanto en la alegría como en el sufrimiento. Ese es el llamado, ¿no? Pero cuando nos llega el sufrimiento, ahí ya muchas veces ya no queremos seguir de cerca. Algunos paralelos, vemos a un hombre mentiroso, vemos a un hombre enojado. Incluso hay una que dice que él maldijo, ¿no? Y juró, ¿no? Como él llegó a maldecir a Jesús. No trae específicamente qué maldiciones, ¿no? Pudo haber echado, y pues no lo vamos a leer en las escrituras, no vamos a ver que se ofenda a Dios, pero es muy probable que Pedro se pudo haber expresado muy mal de Jesús. Que no lo siga. ¿Perdón? Bueno, no sé si alguien comentó algo, pero pues vemos a este Pedro, ¿no? En el que maldijo incluso a su maestro, ¿no? Como, no sé tú el día de hoy si has estado en este escenario, si lo has experimentado. Pero vamos a continuar leyendo qué es lo que dice la escritura. ¿Están despiertos? ¿Sí? Amén. Seguimos leyendo. En este momento el Señor se volvió y miró a Pedro. No, puedes imaginarte, ¿no? Puedes imaginarte que mientras negamos, mientras nos alejamos, el Señor nos mira. Y a veces no lo percibimos, pero Pedro dice que mira, ¿no? Y de repente dice que las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. A ver, dame un segundo. ¿Hay interferencia? Ok. Dice que de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio y llora amargamente. Se encuentra Pedro con la realidad. Se encuentra y se da cuenta de lo que hizo. Se da cuenta de lo mentiroso, de lo lejano, de lo cobarde que fue. Se da cuenta de las maldiciones. Pedro se da cuenta, y además de todo esto dice que mira a Jesús, le recorre algo que penetra su corazón y llora amargamente. Este hombre se da cuenta de su error. Yo creo que algo importante de todo esto es darnos cuenta de nuestros errores. Cuando tú te das cuenta de tus errores, las cosas cambian. No sé si te ha pasado, ¿no? Cuando te das cuenta, ¿no? Si eres casado, ¿no? Que hablaste mal a tu esposa durante la tarde y en la noche te das cuenta que lo hiciste mal y lo quieres reparar, ¿no? Si eres soltero, ¿no? Y a lo mejor y no fuiste un buen hijo, no fuiste un buen hermano y te das cuenta, ¿no? Y vas y lo reparas. ¿No se siente diferente? Cuando quizás en el trabajo no estás siendo ejemplar, estás llegando tarde, ¿no? Cuando quizás no estás siendo eficiente, no estás siendo productivo,
para lo cual, pues muchos de nosotros que a lo mejor y tenemos un trabajo es una bendición, ¿no? Y no estamos dando todo de nosotros, y cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta de las cosas que podríamos hacer mejor, las cosas son diferentes, ¿no? Y para Pedro fue un impacto, ¿no? Fue un impacto que lo lleva a llorar amargamente y evidentemente a comenzar un proceso también en el que su corazón sabía que se había equivocado. Y esto viene bien relacionado con el siguiente punto del que te quiero hablar, ¿no? Como un recordatorio, ¿no? Hemos visto cuál es el llamado real a seguir a Cristo de cerca, ¿no? Dentro de todo este llamado, pues va a venir miedo, va a venir duda, va a venir incertidumbre, va a venir falta de fe, que sus consecuencias, si nos dejamos influir por todo esto, ¿qué va a pasar? Nos van a terminar quizás alejando, ¿no? Ir a una distancia, como quizás ponía en la imagen, no sé si recuerdas que había una persona hasta adelante y había un espacio bien grande y había un grupo de personas hasta atrás, ¿no? Quizás por ahí, ¿no? Quizás por comodidad, porque evidentemente seguir a Cristo de cerca para muchos resulta incómodo, para muchos resulta desafiante, difícil. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra naturaleza? Nos alejamos. Pero, ¿sabes? Quisiera terminar con este último punto, con esta última palabra, y es síguelo, ¿no? ¿Eres un seguidor de Cristo el día de hoy? Síguelo de cerca. ¿No eres un seguidor todavía de Cristo? Date la oportunidad de seguir a Cristo. Date la oportunidad de estudiar la Biblia, de estudiar su palabra, de dejarte conquistar por ella. Y miren lo que sucede. Aquello que había comenzado como un llamado, vemos en el último capítulo de la Biblia del Evangelio de Juan, el capítulo 21, aquello que había comenzado como un llamado inicial, es bien curioso lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué podrías pensar, ¿no? Después de este proceso de Pedro, que quizás, no sé, va y comienza a predicar, ¿no? El Evangelio, empieza a hablar de Cristo, empieza a transmitir sus enseñanzas, pero miren lo que sucede. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Recuerdas cómo los había encontrado al principio Jesús a sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Coméntale, reina. Estaban pescando cuando Jesús llama a sus discípulos. ¿Y qué pasó aquí? ¿A dónde regresaron? ¿No? Regresaron a pescar. Después de vivir 3 años, ¿no? Apasionados con Jesús, después de vivir 3 años enamorándose de la palabra de Jesús, ¿no? Viendo los milagros que Él hizo, la compasión que Él mostró a las personas. Después de estos 3 años, estos hombres van y vuelven a su oficio. Van y vuelven a pescar nuevamente. Y la verdad es que es un ciclo, ¿no? Muchas veces en nuestra vida volvemos a nuestra antigua vida, ¿no? Volvemos a nuestro carácter, volvemos a nuestra influencia, ¿no? De la que estábamos acostumbrados. Eso es bien fácil, ¿no? Para el ser humano, volver a lo que estaba acostumbrado a hacer. Volver a esa zona, ¿no? En la que donde se siente quizás seguro, donde se siente confortable. Y el ser humano, eso es como que su tendencia, volver a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y estos hombres es lo que hacen, vuelven, ¿no? Dice, nosotros también vamos, ¿no? O sea, Pedro va a pescar y los demás dicen, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron a la barca, pero no pescaron nada en toda la noche, o sea, Jesús ya les había enseñado, ¿no? A tener fe y vemos que vuelven, ¿no? Vuelven al fracaso del propósito que estaban acostumbrados, ¿no? Al amanecer, o sea, pasaron toda la noche pescando y no pasó nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y aquí quisiera hacer un énfasis, porque cuando comienzas a seguir de lejos a Jesús, corremos un riesgo, y es el de no poder llegar a reconocer a Jesús. Ya no reconocer quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es el Cristo del que nos enamoramos?
¿Quién es el Cristo del que nos apasionamos? ¿Quién es el Cristo que transformó nuestras vidas totalmente? ¿No? Que tuvo una influencia bien fuerte, ¿no? Cuando tú sigues a Cristo de lejos, corres un riesgo de no saber quién es. Y pues Cristo les pregunta, ¿no? Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Nuevamente vemos a Jesús enseñándoles cómo pescar. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Exclama y le dijo, es el Señor. Imagínate lo que sintió Pedro. Imagínate lo que experimenta, ¿no? En su mente, en su corazón. Las emociones que le recorren a Pedro de saber que Jesús había vuelto, de saber que Jesús estaba con ellos, de saber que Jesús les había vuelto a enseñar cómo pescar. Fíjense la emoción de Pedro que dice, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tira al agua y se dirigió hacia la orilla. O sea, no esperó hasta que la barca llegara, sino él se avienta y él nada hasta llegar a donde estaba Cristo. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos, a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Dice la Biblia, pescado a la brasa y pan. ¿Con qué se encuentra Pedro aquí? Se encuentra con su rey. Se encuentra con un Cristo glorificado. Y él se encuentra aquí con su rey que ha vuelto por ellos, que ha vuelto a pesar de los errores, a pesar de los fracasos, a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias que producto de su miedo los llevaron a hacer, incluso volver hasta su propia vida, y Pedro se encuentra con Jesús. Y es bien interesante porque, pues dice la Biblia, ¿no? Que los encuentra pescando a las brasas. No, los encuentra, o sea, imagínate, ¿no? Jesús les preparó ahí el almuerzo, el desayuno, ¿no? Un pescadito a las brasas y pan. ¿Cómo lo recibió Jesús? A ver, quisiera leerlos un poquito. Qué hermosa escena. ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los recibe Jesús? ¿No? Como enojado, ¿no? Les hizo un súper desayuno, esperanza, con amor, con reclamo. O sea, Jesús llegó y no les hizo ni siquiera el desayuno porque, seamos sinceros, ¿se merecían un desayuno? A ver, ¿se merecían los discípulos que Jesús les preparara un desayuno? ¿Se merecían los discípulos que Jesús les volviera a enseñar cómo pescar? Y la verdad es que somos inmerecedores de muchas cosas. Somos inmerecedores. No lo merecemos en realidad, tanto amor de Jesús. Y los encuentra así. Ahora hay una palabra que aquí quisiera hacer énfasis. Dice que cuando Pedro vuelve con Cristo, dice que se encuentra el desayuno, ¿no? Se encuentra probablemente una escena parecida a esta, ¿no? Pancito, pescado a las brasas. Y no sé si recuerdan, a lo mejor lo habían visto con anterioridad, ¿en qué otra escena podemos ver a Pedro con otra fogata? ¿En qué otra escena podemos ver a Pedro viviendo esto? A ver, es que no puedo abrir el chat si no dejo de compartir, voy a intentarlo. Allá. ¿En qué otra parte vemos esto? Con los guardias, cuando lo negó. ¿Tú crees que Pedro se recuerda? ¿Tú crees que Pedro al llegar y ver el fuego no se acordó de cuando estuvo con los guardias, cuando se unió a ellos, cuando siguió a Jesús de lejos, cuando lo maldijo, cuando mintió, cuando se enojó? ¿No? Pero ahora estaba con Cristo. Y sabes, esto es bien poderoso para nuestras vidas. Tiene que ser bien poderoso para nuestras vidas.
Porque, ¿qué te recuerda a Cristo? ¿Qué te recuerda, no? ¿Qué te ha alejado de Cristo y qué te ha mostrado Cristo nuevamente para decirte, sabes, te perdono, sabes, te amo? ¿Qué ha pasado, no? A lo largo de nuestra vida. Y sabes, esto es bien profundo, ¿no? O sea, esto es una escena en la que vemos cómo Jesús restaura el corazón de Pedro, ¿no? Quizás eso que vivió, ¿no? Enfrente de la leña, ¿no? Enfrente de las brasas, ¿no? Enfrente de estar con estas personas. ¿Qué vemos, no? Vemos ahora esa escena, pero con Jesús, ¿no? Una escena que realmente resalta el amor de Jesús y que realmente nos debe hacer llevar a ser seguidores cercanos de Cristo. ¿Sabes? Te comenzaba compartiendo esta imagen, ¿no? En nuestra vida hay formas de disfrutar las cosas de una forma diferente, ¿no? De lejos, de cerca, en medio, con amigos. Pero, ¿sabes? La forma correcta de seguir a Cristo es de cerca. Es a sus pies. Si te has alejado, regresa. Si tienes miedo y ha habido consecuencias, encuéntrate con Cristo nuevamente. Déjate conquistar por el Maestro. Si no ha llegado a tu vida, ¿no? Quizás porque a lo mejor no te han compartido del mensaje, quizás porque alguien ha sido un mal ejemplo, ¿no? Dentro del cristianismo, que te ha dicho, no, si eso es ser un cristiano, pues no quiero estar cerca. ¿Sabes? Conoce al Cristo de la Biblia, conoce el llamado real por el cual el día de hoy tú y yo estamos aquí. Y quería compartirte esto el día de hoy porque, pues en mi vida, ¿no? Cuando he seguido a Cristo de lejos, ha tenido muchas consecuencias. Consecuencias graves, consecuencias que lastiman, consecuencias que me alejan, pero la mejor forma de seguir a Jesús es estando a sus pies. Y pues eso quería compartirles en esta tarde. Gracias por conectarse y pues que a Dios te da toda la gloria. Muchas gracias, Udi, qué clase tan profunda y queremos agradecerte. Hoy nos has dado una gran enseñanza, qué momentos ver el Evangelio y queremos agradecer, gracias a todos los hermanos por estar aquí conectados y también agradecer a todos los hermanos que participaron. Pero muchas gracias, Udi, una gran clase nos has dado. Estamos contentos de verte también de regreso aquí a la Ciudad de México y muy contentos de verte sirviendo. Un gran abrazo, Suri. Muy buena clase. Muchas gracias, me ayuda mucho. Gracias. Abre el micrófono. Gracias. Gracias. Gracias por tu clase. Muchas gracias por tu clase. Gracias, Suri. Gracias. Víctor Nava, Sandra Nava. Gracias por la clase. Gracias, hermano. Javier. Gracias por la clase. Buen domingo para todos. Fuerte abrazo. Laura, gracias. Seguidores. Dios les bendiga a todos. Gracias, Suri. Saludos hasta España. Feliz domingo a todos. Gracias a todos. Saludos a todos. Adiós.